Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo relacionado con el marco teórico y estado del arte. Tendremos como marco de referencia o el texto de referencia el libro de Hernández Sampieri del 2014, sexta edición. Básicamente el capítulo 4. Les ruego que por favor revisen el capítulo 4. En los próximos días haremos un examen corto de este capítulo. De momento, al final de este video, pues van a estar las instrucciones para el trabajo del día de hoy. Explicando básicamente lo que es el marco teórico y estado del arte, que es la forma en que lo vamos a trabajar en su informe, en su protocolo en primer lugar, y luego en el informe, vamos a decir que el marco teórico es el que considera conceptos, principios y leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que la perspectiva teórica o la teoría sobre el tema que estamos investigando tiene que darnos conceptos, qué significan las cosas. Por ejemplo, si alguien está hablando, si su proyecto se trata de contaminación del agua, por ejemplo, tenemos que definir qué es contaminación del agua. O sea, eso no es una investigación, no es un hallazgo, sino simplemente es una definición teórica. Eso va en este apartado, ¿verdad? Luego de ello, principios. Por ejemplo, los principios fundamentales de la, digamos, de la economía para el estudio de la inflación. Esos son principios económicos. Eso tampoco es un hallazgo, es una teoría. Esos principios se colocan en esta parte del marco teórico. Las leyes iguales, ¿verdad? Hay leyes de la física que no se pueden cambiar. Hay leyes también en la economía. En la medida en que se modifica la oferta, esto influye en la demanda. Son leyes económicas que están ya por más dichas pues y probadas. Entonces en ese caso tampoco estamos frente a un hallazgo, frente a un producto de una investigación. Simplemente son leyes. Eso va en el marco teórico. Los antecedentes sobre el tema. Esto sí que va en el estado del arte. O sea, qué se ha investigado, qué se tiene, qué se ha encontrado, tanto en informes que lo podamos encontrar en informes de libros, en revistas indexadas, en artículos científicos y otras fuentes que sean confiables y reconocidas. Todo esto, cuando se cita, debe citarse de acuerdo a las normas APA, de lo cual vamos a hablar más adelante. Sin embargo, que quede claro desde el principio que el marco teórico son esos conceptos, principios, leyes, teorías, y el estado del arte son aquellos antecedentes que se tienen sobre el tema. Por ejemplo, decir que sobre la contaminación, según Vargas, por ejemplo, en el 2010, dice que la contaminación de los ríos, principalmente en la costa sur, eso ya no es una teoría, eso es un hallazgo, es un producto de una investigación, eso se convierte en antecedente de nuestro tema. Entonces, de esa forma es como lo vamos a ir abordando, ¿verdad? Luego de ello, pues, esta perspectiva teórica debe considerar lo siguiente: expone y analiza las teorías, enfoques teóricos y prácticos relacionados con el estudio, con el caso que nosotros estamos estudiando. ¿Está fundamentado debidamente el marco teórico? Es lo que se evalúa al final, tanto en la propuesta como en el informe. Integra la exposición y análisis de las teorías y enfoques teóricos relacionados con el tema. Relaciona en forma apropiada los conocimientos previos acerca del tema a investigar. Esto es ya estado del arte. Hace referencias a publicaciones científicas nacionales e internacionales sobre el tema propuesto. Eso es si se revisó literatura adecuada, ¿verdad? Entonces, como decíamos, para llegar cada una de las etapas de la investigación tiene, por supuesto, sus fases. La fase del protocolo, que en lo que ustedes se encuentran actualmente, que están desarrollando una primera parte, digamos, en la que están formulando los datos, el tema, generaron la idea, luego el tema, la idea, primero el tema, el problema, hicieron el análisis del problema por medio del método del marco lógico, en fin, ¿verdad? Luego pasamos a una segunda parte, y esta segunda parte ya consiste en lo que es el planteamiento del problema, descripción de los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación. Aquí tenemos también lo que es la hipótesis, ¿verdad? Que ya lo habíamos platicado. Y entramos ahora al marco teórico, ¿verdad? El marco teórico referencial, marco conceptual,
pues aquí ya vamos encaminándonos a esa búsqueda de información bibliográfica, ¿verdad? La tercera parte, pues ahí vamos a entrar a la metodología, materiales, los resultados que se esperan, el cronograma, el presupuesto y la bibliografía, por supuesto. Importancia y momento del marco teórico. Marco teórico, marco referencial, marco conceptual, como se le quiera decir en su momento, pues tiene que ver con lo que ya dijimos de explorar esa información que se tiene a la mano y que se tiene disponible, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es la contaminación? Tipos de contaminación, clasificación de los contaminantes, metodología de evaluación de contaminantes, todo eso es marco teórico. Las investigaciones que se podrían dar, por ejemplo, en este tema, nivel de contaminación en la comunidad, tipos de contaminación encontrados, tipos de contaminantes encontrados, en fin. El estado del arte consiste en la búsqueda de información sobre nuestro tema, o sea, aquellos estudios o hallazgos recientes sobre nuestro tema. Por ejemplo, problema coronavirus, COVID-19. Marco teórico podría ser ¿qué es el coronavirus? Eso es una definición, ¿verdad? Esto no es un dato, es una definición o descripción. Ejemplo, los coronavirus son una familia de virus que pueden causar un amplio grupo de enfermedades respiratorias. Como vemos, es una definición, eso va en el marco teórico. Ahora, ¿qué es estado del arte? ¿Qué datos recientes hay sobre el problema? Ejemplo, número de países afectados, eso ya no es marco teórico, ¿verdad? ¿Cuántos casos se dieron en Guatemala? Eso ya no es marco teórico, ese es antecedente o estado del arte de nuestro tema. Bueno, el taller básicamente que tienen que realizar el día de hoy consiste en el paso 7, desarrolle su perspectiva teórica o marco teórico. Ya que la identificación del problema ya fue realizada, el planteamiento de su problema ya está también formulado, está en fase de revisión, ¿verdad? La idea de la investigación, la construcción del título, la hipótesis y los objetivos. Todo eso es lo que llevamos hasta el momento y que estamos en revisión para hacerle las correcciones que sean necesarias y puedan ustedes seguir avanzando con su protocolo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que trabajen en clase? Lo que esperamos que trabajen en clase es la perspectiva teórica. Para esto va a ser necesario hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo acá de una vez. Entonces es propiamente el taller de hoy. Taller de hoy. Eso es. Uno va a ser descargar 3 artículos o 3 documentos durante la clase. Descargar 3 artículos o documentos, por ejemplo tesis, ¿verdad? Pueden ser tesis, pueden ser artículos científicos, informes, siempre y cuando estos tengan autor, ¿verdad? Autor, o sea, se sepa quién lo hizo y en qué año lo hizo, o en qué fecha lo hizo. O sea, eso se meten en el internet, en sus teléfonos, descargan 3 artículos o documentos que hablen sobre su tema. El siguiente paso consiste en analizar esos documentos. Analizar los documentos. Y el tercer paso es consignar los aspectos más importantes encontrados. Consignar los aspectos los aspectos relevantes, digamos, o importantes encontrados. Les puede pasar de que cuando están revisando los documentos resulta que el documento tiene un título que parece que hablara mucho de mi tema, pero cuando ya lo reviso resulta que no, entonces busco otro. La cosa está en que si yo estoy hablando de inflación, por ejemplo, entonces buscar datos que hablen de qué es la inflación, cómo varía la inflación,
cuáles son las causas de la inflación, cuáles son los efectos de la inflación, cómo se detecta si está habiendo un cambio en la inflación, en fin, quiénes son los actores que tienen que ver con los procesos de inflación, en fin, y cómo afecta esto a otros fenómenos de la economía. Todo eso es lo que yo tengo que buscar si estoy hablando, por ejemplo, de la inflación, ¿verdad? En eso se repite, digamos, se refiere, perdón. Bueno, una vez realizado esto, el análisis de los tres documentos, eso lo tienen que entregar el mismo día de hoy a la compañera, en este caso Sofía, para que Sofía lo vaya a entregar físicamente. Esto puede estar consignado en unas 2 páginas de un cuaderno o en unas 2 páginas o 2 hojas de papel bond, ¿verdad? Le ponen el nombre del grupo, los integrantes del grupo, ponen la descripción de los 3 documentos, el análisis que hicieron de los 3 documentos, la bibliografía, o sea, el autor, el título de la obra y la fecha de cada uno de los documentos, ¿verdad? Como no hemos aprendido a citar, ahorita solo pónganlo de cualquier forma, por ejemplo, el apellido del autor y el año, o sea, según Fernández, 2019, por ejemplo, o según Fernández, paréntesis, perdón, 2019, o 2018, 2016, solo así, y dicen lo que dijo este autor acerca del tema, ¿verdad? Esa es la tarea para el día de hoy. Por favor, entonces a las 6:30 deben entregársela antes de las 6:30 entregársela a la compañera para que la compañera la vaya a entregar a la secretaria de la carrera.